Al abrirse esa puerta se da paso a una habitación chica, sin ventanas, fría, completamente fría. Un pobre foco en el techo iluminaba con escasez el oscuro habitáculo solitario que se vio invadido por dos guardias de la policía que traían a un encapuchado. Detrás de ellos venían 3 policías más conversando. Uno se quedó afuera vigilando mientras los otros 2 entraron y cerraron la puerta de la habitación. Ahora el encapuchado, que iba escuchando cómo los 2 policías que entraron últimos hablaban de una silla eléctrica, de madera o de metal, si ponerla en el centro de la habitación o no. También hablaban de leyes sobre la pena de muerte, hablaban del Senado, etc. De repente, el encapuchado sintió un fuerte golpe en el estómago y seguido lo golpearon en la cara. Cae al piso, lo fajan a patadas, lo levantan, le vuelven a pegar hasta caer de nuevo, lo levantan de nuevo y le sacan la capucha. Ahí ve 2 policías jóvenes que lo obligan a desvestirse, mientras los otros 2 que hablaban logra reconocerlos. Uno era Leopoldo Lugones, el hijo del escritor, el otro el inspector Bácaro, un policía que metía miedo por los métodos que tenía para sacar la información a los detenidos y sospechosos de algún crimen. Ya desnudo, el detenido es atado en un camastro, desde los brazos y las piernas. Acto seguido, le ponen un trapo sucio en la boca y escucha. A ver, pasame la púa. Inmediatamente el detenido ve de reojo que sobre una mesa había más trapos sucios, una palangana con agua, una jarra, varias tenazas y pinzas, un tacho de metal y varias correas. De repente algo se enciende. Uno de los policías lo moja por completo y en ese instante siente una fuerte descarga eléctrica en las tetillas que lo hace gritar del dolor. Al rato, la misma descarga eléctrica pasa a las orejas, a los pómulos, a los párpados, a la garganta. La púa que Bácaro manipulaba para electrocutar al detenido era la famosa picana eléctrica que había inventado Lugones para sacar la información a los sospechosos. La descarga eléctrica aumentó cuando largó el trapo de la boca al piso y la púa le tocó los labios y las encías. Inmediatamente la mandíbula se le puso dura como una piedra y las descargas seguían y seguían por todo el cuerpo, hasta que se sacudió con enormes espasmos de dolor cuando ella llegó a los testículos. Luego de más de 10 minutos de tortura, el inspector Bácaro vio el cuerpo hinchado del detenido y dijo: listo, terminamos. El detenido ahora está listo para confesar. Octubre de 1932. Las páginas de los diarios de la época reflejaban la actualidad argentina del momento. River y los goles de Bernabé Ferreira ocupaban páginas y páginas no solo deportivas, sino también sociales, debido al boom que significó semejante aparición en el fútbol argentino. También se hablaba todavía de las repercusiones que tuvo a inicios del año la sublevación en Entre Ríos de los hermanos Kennedy para derrocar al gobierno de turno. Gobierno que desde febrero de ese 32 comandaba el militar Agustín Pedro Justo como presidente de la nación. Pero nadie sabía que en la ciudad de Rosario se estaba gestando un acontecimiento que daría que hablar en los siguientes días, semanas y hasta años. Y resulta que Abel Ayerza, hijo del mítico médico del mismo nombre, descubridor de la famosa afección cardíaca pulmonar llamada en su nombre como la enfermedad de Ayerza, y nieto del vasco Toribio Ayerza, otro médico, pionero en la traqueotomía en Argentina, cofundador junto a Guillermo Rawson de la Cruz Roja Argentina y fundador de la Asociación de Socorros Mutuos de Buenos Aires, tenía como pasatiempo irse al campo a despejarse después de tanto estudio. Y sí, como mandaba la orden familiar hereditaria, estudiaba medicina en la Facultad de Buenos Aires. Abel tenía 26 años, le decían Coco. De familia aristocrática de la medicina porteña, la familia tenía varias propiedades por provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y justamente en una de estas, en Marcos Juárez, tenía la estancia El Calchaquí, lugar preferido por Abel para ir a descansar de tanto lío porteño y estudio universitario. El campo era un buen despeje, pero de día. A la noche no había mucho que hacer en el medio de la nada, así que en aquella ocasión decidió llevar a 2 amigos hacia Córdoba. Alberto Malaver, hijo de un ex funcionario del gobierno de Marcelo T. de Alvear en los años 20, y Santiago Güello, hijo de Alberto Güello, ministro de Hacienda del gobierno nacional de Agustín Pedro Justo. Una especie de ministro de Economía de hoy, digamos. Los 3 partieron
salieron de Buenos Aires en un De Soto, 0 kilómetros. A Abel le encantaba manejar, siempre manejaba, aunque la familia tuviera chofer. Ese viaje fue tranquilo y llegaron a la estancia familiar en Marcos Juárez. El día lo pasaron bárbaro los tres amigos, pero a la noche se ponía muy aburrida. Y es en esa ocasión que un sábado 22 de octubre deciden ir al cine del pueblo a mirar una película. La vieron, comieron algo, pasearon por el pueblo y volvían a la estancia. Esa noche cerrada ya de domingo 23 de octubre manejaba Abel. Al lado iba su propio chofer y mayordomo de la estancia, Juan Boneto. Detrás, Huello y Malaver. Mientras duraba el viaje entrando por caminos rurales, noche cerrada, solo las luces del De Soto brillaban con incandescencia en el largo tiraje entre el pueblo y la estancia. Ya cercano a la tranquera, antes de ingresar al predio de los Ayerza, se ve una gran sombra. La luz del De Soto ilumina y descubre un Buick parado. Al lado, un hombre casi desesperado con una linterna pidiendo ayuda. Ayerza detiene el auto, baja el vidrio y pregunta: ¿qué pasa, señor? ¿Necesita ayuda? ¿Se le rompió el auto? A lo que el hombre, con un feo castellano sin poder disimular su alto acento italiano, contesta diciendo: no, señor, estoy bien, solo necesito saber qué camino tomar para ir a Marcos Juárez. Y cuando Ayerza estaba por contestarle que justamente ellos venían de allí, por ese mismo camino, 4 hombres salieron de la nada, entre la oscuridad, con Winchester y carabinas apuntando al auto de Ayerza. Inmediatamente el hombre que paró el auto sacó de adentro del Buick una escopeta y apuntó a los del De Soto, a los gritos pidiendo que se bajen ya del auto. Ayerza, Malaver, Huello y el mayordomo Boneto bajaron nerviosos y se pusieron en fila en pleno campo, en plena noche, en plena oscuridad. 2 de los 4 que habían salido del medio de la nada palparon a los detenidos, descubriendo que Boneto, el mayordomo, tenía un revólver escondido, que poco pudo hacer para usarlo. Le pegaron un culatazo y cayó al piso. Y aquel hombre que había detenido el auto se llamaba Santos Gerardi. Era un conocido delincuente y sicario siciliano proveniente de la ciudad de Rosario. Y acto seguido comenzó el interrogatorio. Uno por uno, ¿quién era quién? Vos, ¿cómo te llamás?, le dijeron al Malaver. Y este, nervioso, casi en shock, no le salían las palabras, hasta que Gerardi tomó el gorro que tenía el pobre chico, y en esa época estaba la moda de poner las iniciales de los nombres en las gorras. Y ahí se dio cuenta Gerardi que Malaver no era el tipo que buscaba. Y siguió con el siguiente, y antes de preguntarle, Huello dijo: soy Santiago Huello, hijo del ministro de Hacienda. Pero Gerardi, casi con el rostro diciendo: ¿qué mierda me importa?, siguió al siguiente hombre. El siguiente era el golpeado mayordomo, así que como descarte, el último era Ayerza. Ese era el que buscaban, y lo agarraron y lo pusieron aparte del grupo, mientras le ataban las manos los otros 2. Inmediatamente, casi como un acto reflejo, Santiago Huello le dijo al grupo de armados: si se llevan a Abel, yo también voy. Gerardi no lo pensó 2 veces y enseguida mandó amordazar a Huello también, mientras los metían a ambos en el Buick azul. A continuación, antes de partir los delincuentes, Gerardi le pinchó los neumáticos al auto de Soto y les dijo con tono amenazador a Malaver y al mayordomo Boneto: quédense en este lugar por 2 horas. No se preocupen, que los chicos van a estar tan bien como si estuvieran en su casa. No le digan nada a nadie de esto, menos a la policía. ¿Capito? Mañana por la mañana va a llegar a la estancia una carta con el monto del rescate y el lugar donde deben entregarlo. Ayerza, apurado por los otros sicarios, les pidió a sus amigos que no hablen con la policía y que entreguen el dinero rápido. Acto seguido, el Buick azul se perdió en la oscuridad del campo, llevándose secuestrados al estudiante de medicina Ayerza y al hijo del ministro de Hacienda, Huello. Pero, ¿quiénes eran los demás sicarios que habían secuestrado a Ayerza y Huello? Todos eran de origen siciliano. Gerardi, y también estaban Romeo Capuani, que era el chofer del Buick. Después estaban Pietro Gianni, Juan Vinti y Giuseppe Frenda. Los 5, con los 2 secuestrados, viajaron toda la noche hasta llegar a Corral de Bustos, también en la provincia de Córdoba, y fueron a parar a la chacra de los hermanos Di Grado, Vicente y Paolo Di Grado, ambos verduleros muy respetados en la zona, hombres de trabajo y honestidad. Pero la gente de la zona no sabía el prontuario de estos 2 sicilianos, corridos por los camisas negras de Mussolini en su enorme cruzada contra la mafia del sur italiano. Y así llegaron los Di Grado a la Argentina en 1925. Pero ahora eran tipos de trabajo y honestidad en la Argentina, trabajos medio turbios. Llegó el Buick azul a la estancia y enseguida se molestaron los hermanos Di Grado preguntando: ¿quién es ese otro? Nosotros queremos a Ayerza nada más. ¿Y ese quién es? Inmediatamente
Inmediatamente le pusieron una capucha a Abel Ayerza y lo metieron en el sótano del caserón de la chacra. Después de un rato de discutir, los hermanos Di Grado resolvieron junto a los otros secuestradores sacarse de encima a Santiago Cuello, a pesar de su negativa, que quería quedarse al lado de su amigo. Y así volvieron a viajar en otro auto hacia un paraje llamado Cuatro Esquinas, a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, provincia pero de Santa Fe. Y allí descartaron a Cuello con la carta del rescate de Ayerza. Cuello fue liberado y luego de caminar por varias horas en el medio de la nada, lo levantó un camionero en el camino y se lo llevó hacia Rosario. Allí inmediatamente se comunicó con Malaver mediante un telegrama y le comunicaba a este su liberación, pero que no dijera nada a la policía sobre Ayerza. Las amenazas eran posta, de gente muy pesada, lo que había llegado a concluir Cuello mediante la capucha en la estancia de los Di Grado. Cuello llegó a Retiro, en Buenos Aires, mediante un tren, pero la cagada ya estaba hecha. Es que Malaver habló y contó todo. Ya en el día siguiente, medio país estaba enterado de que habían secuestrado al hijo del ministro de Hacienda, Cuello. Encima, en ese mismo 1932, se había producido otro secuestro extorsivo que tuvo un final feliz, pero que fue medio raro en la resolución cuando secuestraron al médico Jaime Fabeluc. Y todo el país se enteró. Acá lo mismo. Tanto la policía de Buenos Aires como la de Córdoba, provincia del secuestro, estaban completamente desorientadas y no sabían por dónde empezar la investigación. Secuestrar al hijo de un ministro significaba que había gente de muchísimo poder detrás de esto, pero la policía de Santa Fe, sobre todo la de Rosario, ya tenía sospechas por dónde podía venir la mano. Y finalmente los medios se enteraron que el secuestrado no era el hijo del ministro Cuello, sino el amigo, Abel Ayerza, también hijo de una eminencia, pero médica del pasado. Cuello fue más cauteloso que Malaver y no dijo nada a la policía ni a su propio padre, aunque sí le dijo al diario Crítica, otra cagada más. Hablar con el sensacionalista diario Crítica en esa época era como hablar con tu tía la más chusma. Se enteraba todo el mundo al otro día. Y Cuello le dijo al diario Crítica que los secuestradores tenían alto acento italiano y que el lugar donde habían sido llevados tenían baldosas hexagonales con determinados colores, y etc. Porque cuando le vendaron los ojos lo habían hecho mal y pudo alcanzar ver el piso y los colores que tenía este. Cuando este diario con ese dato llegó a las manos de los Di Grado, una hora después estaban levantando todo el mosaico de la cocina de la casa y poniendo otros. Fíjate la rapidez con la que trabajaban los tipos, ¿no? Finalmente Cuello llegó a la madre de Abel Ayerza, María Adela Harning. Creo que no lo dije, pero el padre Abel Ayerza padre había muerto en 1918. Cuello le entregó la carta con el pedido del rescate a la madre y pedían 120.000 pesos de la época y venía con instrucciones también. Un hombre debe viajar hacia Rosario, hospedarse en el Hotel Italia de Rosario y viajar hasta Marcos Juárez, saliendo de un auto a las 7 de la mañana, cuyo vehículo debía llevar una bandera argentina en el radiador del auto y que no había problemas quien fuera. Podía ser el mismo Cuello o cualquier otro hombre. Eso sí, si se iban del protocolo de rescate, ellos estaban vigilando todo, por las dudas. Podían llegar a ver algo sospechoso y terminaban boleteando a Ayerza, que seguía secuestrado en la chacra. De repente, al día siguiente, Cuello desapareció del mapa. No estaba en la casa, no estaba cercano a los Ayerza, no estaba en Buenos Aires. Se lo tragó la tierra. Después hubo rumores que lo habían visto por Pergamino y otros por el mismo Rosario de nuevo. La pista para la prensa fue confusa, pero Cuello sí sabía bien dónde estaba. Estaba en Marcos Juárez otra vez, reunido con los hermanos de Ayerza, Horacio y Hernán, listos para salir a realizar el itinerario, llevando el dinero para el rescate del amigo. Pero nadie contó con un gran problema que empeoró todo. Sí, la lluvia. Durante 3 días llovió como nunca y las calles y caminos se transformaron en verdaderos pantanos intransitables. Cuello, por miedo que haya matado a su amigo, tomó la peor decisión de todas: volver a la ciudad de Rosario y hablar con la policía local. El ministro de gobierno, padre de Santiago Cuello, se tomaba la cabeza cuando se enteró de lo que había hecho el hijo. Habían metido la pata. Hablar con la policía rosarina era la sentencia de muerte para Ayerza, ya que mucha de la unidad policial de Rosario estaba entongada con los mafiosos sicilianos. Por eso a Rosario en los años 20 se la comenzó a denominar como la Chicago Argentina, al símil caso de la ley seca de Chicago y la mafia del tráfico de alcohol de parte de Al Capone y tantos mafiosos italianos que surcaron las calles de Estados Unidos con sangre de Lampa mediante la complicidad también de la policía local.
Santiago Huello habló con la policía rosarina y le contó todo lo que sabía. El acento italiano de los secuestradores, algunos nombres que había escuchado y el mosaico de la cocina de la chacra. Además, agregó que en ese lugar había un perro que tenía un ladrido raro, tipo un ladrido ronco. ¿Qué hizo Vicente Digrado cuando le pasaron este dato? Fue y mató al perro. No había que dejar evidencias del lugar del secuestro por nada. ¿Capito? El jefe de la policía rosarina, Eduardo Paganini, y el policía de investigaciones, Félix de la Fuente, le mostraron un álbum a Huello de viejos mafiosos sicilianos detenidos en la zona. Pero este no reconoció a ninguno. Dato de color, ese álbum era de sicilianos, pero ya muertos hace mucho tiempo. Le hicieron tremenda cama a Huello para que este creyera que lo estaban ayudando. Pero nada, no lo ayudaban nada. Acá aparece otro nombre en la situación de también origen siciliano, Salvatore Rinaldi, otro mafioso de la zona encargado de levantar el rescate de los 120.000 pesos. Rinaldi habló con Gerardi, este habló con los Digrado y acordaron enviarle un nuevo comunicado escrito por puño y letra del mismo Ayerza con nuevas instrucciones a los amigos que la suegra de Rinaldi acercó a Huello y a los hermanos de Ayerza, el Marcos Juárez. Ahora fueron otros dos amigos de Ayerza desde Buenos Aires, Horacio Sorraquín y Mario Pelufo, quienes viajaron hasta la ciudad de Rosario y allí se tomaron el tranvía hasta la calle San Martín y Ayolas, lugar cercano a la casa de la suegra de Rinaldi, donde se solían reunir los capomafias de Rosario. Allí se bajaron con el maletín y esperaron un buen tiempo. Mientras en el centro rosarino, Huello se hacía ver con los hermanos de Ayerza por las calles, para distraer así a la policía. Es que ya habían sido alertados por el gobierno nacional que la policía rosarina era cómplice de la mafia siciliana. Luego de un buen rato apareció un autotaxi al frente de Sorraquín y Pelufo. Eran Gerardi y Rinaldi, que se bajaron, hablaron con los amigos de Ayerza en clave y recibieron el rescate de los 120.000 pesos. Mientras, sin darse cuenta, los amigos de Ayerza eran vigilados desde otro auto a la distancia por Capuani y Frenda. El mismo Rinaldi se ofreció a llevarlos hasta la estación de tren, pero tanto Sorraquín como Pelufo no aceptaron y se tomaron un colectivo para volver al centro de la ciudad. Y así fue desapareciendo el autotaxi con los 120.000 pesos del rescate. Ahora a esperar hasta el otro día, que sería finalmente la liberación de Abel Ayerza. Pero pasó un día, nada. 2 días, nada. 3, nada tampoco, y Ayerza no aparecía. Entonces se puso en funcionamiento el protocolo de investigación y rastrillajes por varias zonas, desde Marcos Juárez en Córdoba, con policías inexpertos del pueblo hasta Rosario, con policías totalmente comprados por la mafia, realizando rastrillajes en lugares desérticos, sabiendo que no iban a encontrar nada. El despliegue de fuerzas de seguridad que hicieron los rosarinos era escandaloso, todo al pedo. Buscaban algo que sabían que no iba a aparecer, solamente para aparentar que estaban trabajando en el asunto. Entonces, ante la emergencia y el pedido nacional, ya que este caso había tomado dimensión nacional, el gobernador de Córdoba, Pedro Frías, vio la pasividad de la policía rosarina y les pidió ayuda a Buenos Aires. Es que al ser otra jurisdicción, los porteños no podían acceder a la investigación, pero ahora, por pedido del mismísimo gobernador cordobés, Buenos Aires tenía vía libre para comenzar la investigación, y la jefatura de Policía Federal de Polito Lugones envió a Córdoba al sanguinario comisario Víctor Fernández Bazán, el de la ley Bazán, ley temida por todo el país por su célebre frase: primero disparo y después pregunto. Así actuaba Fernández Bazán. Ni bien puso un pie en Córdoba, Bazán y su brigada sanguinaria de policías comenzó a detener a todo sospechoso italiano que vivía por la zona de Marcos Juárez. Adentro de la cárcel, todo italiano raro que veía la gente. Cayeron un montón de gente inocente, por supuesto, solo por el hecho de tener acento italiano. Pero a su vez cayeron Anselmo Dallera, aquel que cuidaba a Ayerza en el sótano de la chacra de los Digrado, y también cayó en manos del comisario Fernández Bazán, Pietro Gianni y Carlos Rampello. A este lo encontraron en la casa de Giuseppe Frenda, uno de los secuestradores de Ayerza, así que también cayó en la volteada por italiano. Dallera vivía en Villa Gobernador Galvez, ahí en el Gran Rosario, e iba y venía hasta Corral de Bustos, donde estaba secuestrado Ayerza para cuidarlo. Mientras tanto, Pietro Gianni vivía en el campo en una estancia al lado de los que tenían los Ayerza, y ahí sacaba información desde Marcos Juárez para futuros secuestros extorsivos en la zona. Ahí se planificó todo. Con su espionaje, el secuestro
secuestro de Abel Ayerza. El comisario Bazán detuvo a Gianni y a Dayera y los envió a Rosario, aunque al poco tiempo quedaron en libertad. Pero se quedó con el joven Carlos Rampello. Este era joven, flaquito. Bazán tenía otros planes para este detenido: torturarlo hasta el hartazgo con trompadas y golpes hasta que cantara algo de Ayerza. Y hasta Marcos Juárez se acercó un abogado, un tal José Latorre, también de origen siciliano, que pedía poder ver al detenido Rampello, ya que quería defenderlo en el asunto, y si había alguna posibilidad de liberarlo. Latorre era, digamos, el Tom Hagen de la familia, ¿no? El que pone la jeta de la ley, el consiglieri. Todavía faltaba el Don aparecer en toda esta historia, pero ya va a aparecer. Pero Bazán no era la policía rosarina, era insobornable, y Latorre solo pudo advertirle al joven Rampello que por más suplicio que sufriera, no hable ni cuente nada. Pero para mala fortuna de Rampello, haber quedado en las manos del sanguinario Fernández Bazán se lo acordaría para siempre, porque las torturas comenzaron a devastarlo física y psicológicamente, hasta que no soportó más y cantó todo. El secuestro de Ayerza había sido planificado en la casa de su tío, Antonio Rampello, y que los autores eran Giuseppe Frenda, Juan Vinti, Capuani, Gerardi y Felipe Campione, otro más del montón ahí mafioso. En la sesión de tortura, Rampello dijo que tenían a Ayerza en una chacra de Cruz Alta, cercano a Marcos Juárez, pero luego se contradijo y mencionó una chacra en Montevideo. Ahí nomás, todo cercano, ¿no? Después, en otra sesión de tortura peor, cantó que Ayerza estaba finalmente en Monte Maíz, cercano a Corral de Bustos. Y finalmente dijo que estaba en Belleville, todo cercano, ¿no? Pero no decía bien en dónde. Pero Bazán, al ser consultado por los periodistas que lo acosaban todo el tiempo, se adelantó antes de tiempo y dijo: el caso está resuelto, señores, ya sabemos dónde está Ayerza, será cuestión de tiempo para que aparezca. Y el periodismo hizo su trabajo, por supuesto, la viralización de la noticia, y la gente estaba feliz. Ayerza iba a volver sano y salvo. Bazán lo había logrado, y este mismo viajó el 3 de noviembre hacia Rosario para detener a Juan Vinti y Giuseppe Frenda, pero el auto en el que viajó se detuvo por un desperfecto que le arruinó el viaje. Inmediatamente Bazán se comunicó con la policía de Rosario y les contó: detengan a esos dos. Pero cuando la policía de Rosario llegó al lugar indicado, ya no estaban. Habían sido alertados antes por efectivos de la Fuente, cómplice de los mafiosos, ¿no? Y así se comenzó a pasar el tiempo. Bazán nunca había encontrado el lugar exacto donde estaba Ayerza secuestrado. Los días pasaron y la ilusión se fue rompiendo en la gente. Hasta el mismo Bazán sospechaba si Rampello había dicho realmente quiénes eran los culpables y quién carajo lo tenían y dónde lo tenían. Así se pasaron la pelota unos a otros. La familia Ayerza Harning cada vez más preocupada. Habían pagado el rescate, pero Abel no aparecía. Los medios porteños suponían que Ayerza ya había sido liberado y estaba en Europa descansando, mientras los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba se tiraban la pelota uno cada uno. La responsabilidad era de uno o era del otro, porque se había producido el secuestro en Córdoba, pero el rescate había sido cobrado en Rosario. No se ponían de acuerdo las gobernaciones y se pasaron los días y más días y Abel seguía sin aparecer. Pasa que cuando Rinaldi y Gerardi finalmente se hicieron con el rescate aquel, le enviaron un comunicado a la suegra de Rinaldi para que ésta se comunicara con los de Grado de que el rescate estaba cobrado. Había que liberar al joven Ayerza, pero la suegra no sabía escribir, entonces le pidió a su hija Graciela que escribiera el comunicado en clave para que los de Grado entendieran entre líneas, por si la policía interceptaba ese mensaje. Y acá se produce un yerro que en la historia está contado como tal, pero hay muchas dudas acerca de la veracidad de ese comunicado, porque Graciela puso: manden al chancho urgente, refiriéndose a que liberen a Ayerza. Pero la mujer de Anselmo Dayera, que recibió el mensaje, entendió otra cosa, entendió: maten al chancho urgente, y esta se los comunicó a los de Grado, que aparentemente entendieron que había que matar a Ayerza. Y así pasaban más días mientras Fernández Bazán torturaba a Rampello, que mencionaba nombres y lugares, y los de Grado veían cómo pasaban los policías cerca de su chacra y empezaron a ponerse cada vez más nerviosos. Tenían al tipo secuestrado ahí, en el sótano. El comunicado de sus superiores obligaba a matar al chancho. El rescate cobrado, pero ¿por qué la policía estaba cerca? Alguien los había delatado. Y si liberamos a Ayerza y este nos reconoce, y si logra hablar algo de lo que escuchó o vio, comenzaron así a hacerse la cabeza a los hermanos de Grado, hasta que decidieron en común acuerdo tirar la basura.
El 1 de noviembre los Di Grado sacaron a Abel Ayerza de la estancia, lo subieron a un auto hasta un maizal en Chañarito y ahí pararon. Lo hicieron bajar y le dijeron: pibe, te liberamos, caminá en línea recta mientras nosotros nos vamos. Pero cuando Abel Ayerza hizo un par de pasos, una ráfaga de disparos lo acribilló por la espalda. Fue brutalmente asesinado y enterrado ahí mismo. Pero cuando Dayera quedó libre, fue a buscar inmediatamente a los Di Grado, con la noticia de que Bazán ya les pisaba los talones. Entonces desenterraron el cadáver de Ayerza y lo llevaron hasta Chañar Ladeado, en la provincia de Santa Fe, donde lo enterraron en un campo vacío. Con el correr de los días, el resto de la banda de rufianes se enteró de la verdad. Ayerza había sido asesinado y para cuando esto pasó, ya todos habían cobrado su parte del rescate. 8.000 pesos tenía alguno, 5.000 para otros, 10.000 para otros, la mayoría para el don. Pasó todo noviembre y la familia de Ayerza se desesperaba cada día, cada hora. ¿Qué pasó al final? ¿Dónde estaba Abel? En diciembre, Bazán llegó finalmente a la estancia de los Di Grado, donde había estado por semanas secuestrado en el sótano a Ayerza, pero no encontró a nadie. Luego comenzó a detener a cualquier sospechoso de la zona, de la desesperación, pero sin resultados óptimos. Así terminó el año 1932 y Ayerza nunca volvió a aparecer. Pero las alarmas se encendieron a finales de enero, ya en 1933, porque otra vez la banda de mafiosos rosarinos volvió a secuestrar a una eminencia. Ahora le tocó al joven Marcelo Enrique Martín, uno de los hijos del fundador de la yerbatera Martín y Compañía y expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pidieron un rescate de 150.000 pesos, cobraron rápido y el chico volvió con su familia. Ahora más que nunca se preguntaban por qué se daban esos secuestros extorsivos en Rosario tantas veces y qué pasó con Abel, que nunca lo largaron, o dónde está, mejor dicho. Ahora sí, se terminó todo. Intervino el gobierno nacional y enviaron a Miguel Ángel Tentorio, un empleado del Ministerio del Interior acostumbrado a tratar con rufianes jodidos, excomisario y reclutador de rompehuelgas. E inmediatamente llegó a Rosario y organizó una reunión con Carmelo Vinti, hermano de Juan, y José Latorre, el digamos abogado de los mafiosos. Hubo varias reuniones donde también participó el comisario Fernández Bazán y el hermano de Abel, Horacio Ayerza. Estos le pedían a Latorre que hablara con los mafiosos, que reflexionaran con el caso Ayerza y en caso de que ya lo hayan matado, que devolvieran el cadáver a la familia, aunque sea. Pero Latorre habló por los rufianes y dijo: voy a hacer todo lo posible, pero nunca hizo nada. Y así llegó febrero de 1933 y el comisario Bazán se hartó, se cansó de esperar y que le dieran tanta vuelta al asunto, y tomó el toro por las astas. Volvió a viajar a Rosario, organizó otra reunión con Carmelo Vinti y José Latorre, que en realidad no era reunión, sino una emboscada, y los secuestró a los dos, pero no los torturó en Rosario, los envió directamente a Buenos Aires, para que la picana de Leopoldo Lugones los hiciera hablar de una buena vez. Así es, al tipo que estaban torturando al inicio de este video era José Latorre, el consiglieri de toda esta matufia rosarina de sicilianos. Tanto él como Vinti, luego de largas sesiones de picana eléctrica, terminaron confesando todo, detalle por detalle del secuestro y asesinato de Ayerza. Incluso les indicaron dónde estaba específicamente el cuerpo enterrado, a lo que días después la policía porteña viajó a Chañar Ladeado y encontró enterrado el cuerpo de Ayerza, que fue enviado directamente a Buenos Aires para su velatorio y luego por fin un entierro decente. Y ahí explotó la gente, que le exigía al gobierno de Justo que aprobaran en el Senado la pena de muerte por silla eléctrica contra estos asesinos. Ayerza se las vengado, decía la gente en el velorio del joven estudiante de medicina. La persecución política típica de estas épocas de gobiernos conservadores siguió contra los radicales, comunistas, anarquistas y extranjeros. La gente pedía que los echaran del país de una buena vez, que endurecieran el código penal. Las fronteras de Argentina eran un colador, entraba cualquiera al país. Era hora de limitar el ingreso a la Argentina de esta gentuza. Los pedidos de la gente se llevaron a acalorados debates en el Senado. Había que endurecer las leyes contra extranjeros. Había que intervenir Rosario. La policía estaba tan entongada en estos casos que encima seguía tal cual el modus operandi en secuestros extorsivos cómplices de los mafiosos. Cuando hubo un careo entre Juan Vinti y Pablo Di Grado, se culparon mutuamente. Vos
vos tenés la culpa. Vos lo mataste en un maizal de varios tiros. No, vos fuiste. Vos ensuciaste una familia trabajadora, decía el otro, culpándose uno a otro. En 1937, luego de escuchar todos los testimonios, llegó la sentencia del caso a cargo del juez Luis Agüero Piñero. Condenar a cadena perpetua a Gianni, a Latorre, a Vicente y Pablo Di Grado, a Capuani y a Juan Vinti. Carmelo no, porque murió en las sesiones de tortura de Bazán en 1933. Santos Gerardi, aquel que detuvo el auto en el secuestro de Ayerza en octubre del 32, también recibió cadena perpetua. Carlos Rampello, el primer torturado por Bazán, fue absuelto. Salvatore Rinaldi y su suegra recibieron 20 años de prisión, aunque Salvatore luego fue expulsado del país. A Graciela Marino, la que había leído mal el comunicado "Maten al chancho", recibió 12 años de prisión. Y a pesar de que se lo nombró, se lo culpó, se lo implicó en el tema como autor intelectual, el capo mafia que había organizado realmente el secuestro de Ayerza, el famoso don de la familia siciliana, no le encontraron pruebas para condenarlo. Y estamos hablando de ni más ni menos que Juan Galiffi, el famoso Chicho Grande, el cerebro detrás de todo esto. Quedó libre de culpa y cargo, aunque años después le encontraron la vuelta, y con otro caso de secuestro extorsivo, culpabilizándolo, y luego de una terrible guerra de mafias sicilianas en Rosario contra Francisco Marrone, el famoso Chicho Chico. Galiffi fue deportado y lo echaron de la Argentina, pero eso, amiguitos, es historia para otro video, y este finalmente se terminó acá.